Hay historias que todos queremos conocer. Las escuchamos en la infancia, las repetimos en sermones, las vemos en obras de arte. Pocas historias son tan arraigadas como la de un jardín perfecto, un hombre, una mujer y una serpiente. Pero, ¿y si todo lo que has oído sobre la serpiente de Edén fuera solo la superficie de un relato mucho más profundo? ¿Y si la figura que nos enseñaron a temer no fuera solo un engañador, sino un símbolo antiguo lleno de significados ocultos? Antes de comenzar este viaje, te invito a suscribirte a nuestro canal, The Secret Bible, y a hypear este video, para que más buscadores de la verdad puedan descubrir los secretos que están a punto de ser revelados. Desde el Génesis, se nos cuenta que una serpiente se acercó a la primera mujer y la incitó a comer del fruto del árbol del conocimiento. Este acto desencadenó una cadena de eventos que cambiaría el destino de la humanidad. Pero al mirar más de cerca, surgen preguntas. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué su discurso se centra en conocer el bien y el mal? ¿Es la serpiente un simple villano o un mensajero de algo más profundo? A lo largo de este guión, exploraremos estos interrogantes y muchos más en capítulo 1. Más allá del fruto prohibido, la escena del Edén suele resumirse en una imagen simple: una mujer seducida por una serpiente que le ofrece un fruto y un hombre que cae con ella. Sin embargo, el texto del Génesis es más complejo de lo que se cree. Se nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, y que se acercó para conversar. Esa palabra, astuta, puede traducirse como prudente o sagaz. Desde el comienzo se nos presenta a la serpiente como un ser de inteligencia, no simplemente como un monstruo. En la conversación que sigue, la serpiente no maldice ni amenaza. Cuestiona: ¿de veras Dios les dijo que no comerían de ningún árbol? Cuando la mujer responde que solo hay un fruto prohibido, la serpiente ofrece un argumento: no morirán, sino que se abrirán sus ojos y serán como dioses. El relato no describe la tentación con palabras de maldad, sino de curiosidad. La serpiente habla de sabiduría, de ojos abiertos, de divinidad. Frente a esta promesa de conocimiento, la mujer observa el árbol y ve que el fruto es bueno para comer y agradable a la vista, y que era deseable para alcanzar sabiduría. Toma y come. Luego, le da a su compañero. En ese instante, ambos abren los ojos y se percatan de su desnudez. El descubrimiento no se pinta como un acto de maldad pura, sino como la pérdida de la inocencia y la entrada al mundo de la conciencia moral. ¿Quién es entonces la serpiente? ¿Es un engañador o es un catalizador del despertar humano? Esta ambigüedad será el punto de partida de nuestro viaje. Capítulo 2. Raíces antiguas de la serpiente para comprender a la serpiente del Edén. Debemos mirar más allá del texto bíblico y adentrarnos en los mitos y símbolos de las culturas del antiguo cercano Oriente. En Sumeria y Babilonia, las serpientes eran asociadas con la vida, la renovación y la sabiduría. En el mito sumerio de Gudea, una serpiente llamada Nin-Yishida era guardiana de la entrada al mundo de los dioses. En Egipto, el dios Mahan era una serpiente que protegía el mundo de Ra en su viaje nocturno. También en Egipto aparece Apophis, una serpiente que representaba el caos y que debía ser derrotada cada noche para que el sol pudiera renacer. En Ugarit, Lotan era un monstruo marino serpentino derrotado por el dios Baal, simbolizando el control del caos primordial. Estas figuras muestran que las serpientes eran vistas de muchas maneras en guardianes, protectores, enemigos del orden, símbolos de eternidad por su habilidad de mudar piel. El Ouroboros, la imagen de la serpiente que se muerde la cola, aparece en textos egipcios y griegos como símbolo de la eternidad, de la naturaleza cíclica de la existencia. Este símbolo sugiere un principio filosófico de que la vida se contiene en sí misma y se regenera. Con esto en mente, la serpiente de Edén puede ser interpretada como un reflejo de estos antiguos arquetipos. No es necesariamente un demonio enmascarado, sino una figura que retoma significados ya presentes en la cultura. Capítulo 3. Una voz de conocimiento, no de engaño. Al analizar las palabras de la serpiente en el Edén, descubrimos que su promesa no era una mentira total. La serpiente anunció que al comer del fruto, los humanos no morirían, sino que sus ojos serían abiertos y serían como dioses, conociendo el bien y el mal. Tras comer, la humanidad no perece inmediatamente, pero es expulsada y eventualmente experimenta la muerte. Sin embargo, ocurre algo: Adán y Eva adquieren conciencia moral, conocen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, se dan cuenta de su vulnerabilidad y se avergüenzan de su desnudez. Comienzan a crear cultura, cosen hojas, elaboran vestimentas, cultivan la tierra, es decir, el conocimiento del bien y del mal inaugura la ética y la civilización. En algunas corrientes del pensamiento gnóstico, la serpiente no es vista como malvada, sino como un portador de gnosis
el conocimiento secreto que libera al espíritu. Para los gnósticos, el mundo fue creado por un demiurgo ignorante, y la serpiente es enviada por el verdadero Dios para despertar a la humanidad. Este relato invierte la moral tradicional en la serpiente es una liberadora, y el Dios que prohíbe el fruto es un opresor. Aunque el cristianismo ortodoxo rechazó estas ideas como heréticas, su existencia demuestra que la figura de la serpiente siempre ha sido ambivalente. Es posible que la serpiente represente la búsqueda de la conciencia y del libre albedrío. Sin su intervención, la humanidad seguiría en un estado infantil, sin posibilidad de elegir. Con ella se inicia un camino de dolores y aprendizajes, pero también de libertad y crecimiento. Capítulo 4. El trasfondo geopolítico del Edén. Más allá de la teología, algunos estudiosos proponen leer la historia del Edén en su contexto histórico y social. El relato se escribe desde la perspectiva de un pueblo que se define por su relación con otros pueblos y sus deidades. La serpiente, asociada con cultos cananeos y egipcios, podría simbolizar tradiciones rivales que los redactores bíblicos buscaban desacreditar. Al presentar a la serpiente como un engañador, se establece una frontera entre la fe de Israel y los cultos serpentinos de la región. De este modo, la narración funciona como una crítica velada a la influencia de culturas vecinas. La caída de la humanidad se convierte también en metáfora de la caída de un pueblo que se aparta de su Dios para seguir prácticas extranjeras. En otra lectura sociopolítica, la expulsión del Edén simboliza el tránsito de sociedades recolectoras a sociedades agrícolas. El jardín representa un modo de vida abundante y sin esfuerzo, mientras que la tierra árida fuera del jardín alude al trabajo duro y al arado. La serpiente, al incitar a la pareja a comer, abre la puerta a la conciencia de su realidad y a la necesidad de cultivar. Es posible que este mito capture el momento en que los seres humanos asumen la responsabilidad de transformar la tierra, con todas las implicaciones culturales que ello conlleva. En este sentido, el relato de la serpiente sería una narración que explica por qué la vida es difícil y por qué el cultivo de la tierra es una obligación. Capítulo 5. Serpientes, de sabiduría y divinidad. El simbolismo de la serpiente como portadora de sabiduría se extiende por muchas culturas. En la mitología mesoamericana, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un dios civilizador que enseña a los hombres el calendario, la agricultura y las artes. En Grecia, el dios Asclepio porta un bastón con una serpiente enroscada, símbolo de la medicina y la curación. Este símbolo se ha mantenido hasta hoy en la iconografía médica. En la tradición hebrea, la serpiente de bronce, erigida por Moisés en el desierto, curaba a los que la miraban. Este pasaje, paradójico, utiliza una serpiente para sanar, bajo la orden de Dios. Esto sugiere que la serpiente no siempre se asocia con el mal, sino que puede ser instrumento de salvación. En la India, las nagas son seres serpentinos que habitan ríos y bosques, guardianes de tesoros y sabiduría. En la tradición africana, la serpiente dambaya es venerada como espíritu de la creación y la vida en el vudú haitiano. Los pueblos aborígenes australianos cuentan la historia de la serpiente arcoíris, creadora de ríos y montañas. Estos ejemplos nos muestran que la serpiente es, a menudo, una figura de ambivalencia en vida y muerte, sabiduría y engaño, creación y destrucción. La serpiente del Edén puede ser parte de esta tradición de criaturas liminales que conectan lo divino con lo terrenal, lo consciente con lo inconsciente. Capítulo 6. La serpiente como arquetipo psicológico más allá de la historia y la religión. La serpiente es un arquetipo que habita en el inconsciente colectivo. Carl Jung, psicólogo analítico, señaló que la serpiente representa la energía primordial de la psique, el instinto y la transformación. En los sueños y mitos, la serpiente suele ser una guía hacia la profundidad de la mente. Su capacidad de mudar la piel simboliza el renacimiento y la capacidad de desprenderse de lo viejo para asumir lo nuevo. En el Eden, la serpiente podría representar el proceso psicológico de individuación, el momento en que la conciencia se separa de la totalidad indiferenciada y adquiere identidad propia. Al comer del árbol del conocimiento, el ser humano se separa del estado paradisíaco de unión con la naturaleza y emprende un viaje hacia la autocomprensión. Desde esta perspectiva, la serpiente no es un enemigo externo, sino una parte de nosotros que nos invita a crecer. La voz que cuestiona, que incita a explorar, que nos lleva a asumir riesgos, es la serpiente interior. Su engaño no es malévolo, sino una prueba necesaria para que el yo madure. La vergüenza que sigue a la caída es el precio de la conciencia. Este camino no es fácil, pero es esencial para desarrollarnos. En este sentido, reinterpretar a la serpiente implica reconocerla dentro de nosotros y aceptar su papel en nuestra vida espiritual y emocional. Capítulo 7. En serpiente, como símbolo de poder femenino,
En muchas tradiciones, la serpiente se asocia también con la feminidad y la fertilidad. En el culto a la diosa en la antigua Creta, figuras femeninas portan serpientes en sus manos, como símbolos de poder y fecundidad. La serpiente, al vivir cercana a la tierra y a las aguas subterráneas, simboliza la energía vital que nutre y renueva. En este contexto, su presencia en el Edén junto a la mujer podría representar la conexión de la mujer con la tierra y la sabiduría ancestral. Cuando la serpiente habla a la mujer y no al hombre, podría estar reconociendo su rol como mediadora del conocimiento. Esta lectura empodera a Eva no como la causante de la caída, sino como quien introduce la conciencia y el cambio, colaborando con la serpiente. La reinterpretación femenina del relato nos lleva a cuestionar por qué la mujer ha sido demonizada durante siglos por escuchar a la serpiente. ¿Acaso la historia fue utilizada para justificar estructuras patriarcales que relegaban a la mujer? Al explorar los textos apócrifos y las tradiciones gnósticas, encontramos que algunas comunidades veneraban a la sabiduría divina como femenina y veían en Eva a una portadora de esa sabiduría. La serpiente sería entonces un aliado, no un enemigo, un símbolo del aspecto femenino de la divinidad que invita a la humanidad a despertar. Capítulo 8. La serpiente en la literatura intertestamentaria y apócrifa. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, existen numerosos textos que amplían y reinterpretan las historias bíblicas. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de seres celestiales que descienden y enseñan a los humanos diversos conocimientos. Aunque no menciona a la serpiente de Edén, el tema del conocimiento prohibido y la intervención de seres de otro plano resuena con el relato de Génesis. En algunos textos gnósticos, como el apócrifo de Juan, se describe la creación del mundo por un arconte ignorante, y se presenta un espíritu de sabiduría que adopta forma de serpiente para despertar a Adán y Eva. Estas narraciones sugieren que la serpiente podría ser un enviado de un nivel superior de divinidad, en oposición al dios menor que creó el mundo material. En los Targum, traducciones arameas del Génesis, se añade que la serpiente era una criatura erguida que fue maldecida a arrastrarse por su engaño. En algunos Midrashim, se dice que la serpiente deseaba a Eva y actuó por celos. Estas expansiones revelan la imaginación rabínica y la tentativa de explicar aspectos oscuros del relato. También muestran que la serpiente de Edén fue un punto de partida para reflexiones teológicas. Al retomar estos textos, podemos ver cómo se debatía el papel de la serpiente y de la mujer en la antigüedad. Capítulo 9. En ecos de serpientes en el Apocalipsis y otras profecías. La serpiente vuelve a aparecer en la tradición bíblica en el último libro, el Apocalipsis. En él, se habla de un gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo. Este dragón es derrotado y arrojado al abismo. La identificación del dragón con la serpiente de Edén crea una continuidad narrativa entre el primer libro y el último. Sin embargo, el Apocalipsis es un texto lleno de símbolos y metáforas. El dragón representa también a un imperio opresor, una fuerza política que persigue a los fieles. La serpiente se transforma en un dragón apocalíptico, reflejando la lucha entre el bien y el mal en la historia humana. En otras tradiciones proféticas fuera del canon, la serpiente tiene roles distintos. En textos gnósticos, se profetiza el regreso del espíritu serpentino como liberador de las almas atrapadas. En algunas ramas de la Cábala, la serpiente se asocia con el árbol de la vida y se considera que su movimiento serpentino ascendente a lo largo de la columna vertebral es análogo a la ascensión espiritual del ser humano. Estas interpretaciones muestran que la serpiente, lejos de ser un personaje de un solo libro, se convierte en un símbolo que recorre la cosmología completa, desde la creación hasta el fin del mundo. Capítulo Dayas, serpientes y chamanismo. Fuera de las religiones abrahámicas, la serpiente ocupa un lugar central en prácticas chamánicas. En la Amazonía, por ejemplo, muchas culturas consideran a la serpiente como un espíritu maestro. Durante ceremonias con plantas de poder, los visionarios reportan ver serpientes gigantes que enseñan canciones y curaciones. Estas serpientes son percibidas como protectoras del bosque y portadoras de conocimiento sobre las plantas medicinales. En Mesoamérica, los chamanes hablan de la serpiente emplumada como guía de los ritos. En Siberia y Asia Central, las serpientes aparecen en los trances chamánicos como guardianes del inframundo. Estas experiencias demuestran que la serpiente se asocia con la sabiduría oculta y la comunicación entre mundos. La capacidad de la serpiente para deslizarse por la tierra y desaparecer en huecos la convierte en símbolo de acceso a lo invisible. Al reinterpretar la serpiente de Edén a la luz del chamanismo, vemos que su rol podría ser el de un mediador entre el mundo divino y el humano, un mensajero que trae una medicina espiritual a cambio de un sacrificio
la inocencia. El fruto puede ser visto como una planta maestra que abre los ojos espirituales y proporciona visión. Capítulo 11 en la serpiente y la dualidad, bien versus mal. En la narrativa tradicional, la serpiente es asociada con el mal y su acto es visto como traición. Pero si analizamos la temática de la dualidad, comprendemos que bien y mal no son siempre absolutos. El conocimiento del bien y del mal implica entender la polaridad de la vida. Al comer del fruto, los humanos aprenden que sus acciones tienen consecuencias morales. La serpiente, al instigar este conocimiento, no crea el mal, sino que revela su existencia. En este sentido, la serpiente puede ser vista como una figura que integra las sombras en la conciencia. La moral humana se forma a partir de la conciencia de la dualidad. Esta dualidad se manifiesta en la figura de la serpiente misma. Puede matar con su veneno o curar con su veneno. Puede deslizarse en silencio para atacar o simplemente retirarse. Representa la ambivalencia de la naturaleza y de la psique. El mal, en muchos textos religiosos, no es otra cosa que la ausencia de comprensión. En la historia del Edén, el mal aparece cuando el ser humano desobedece por curiosidad, pero esa desobediencia da lugar a la civilización. La serpiente, por tanto, personifica la complejidad de la existencia. No es simplemente un villano, sino un espejo que nos obliga a ver nuestro potencial para crear y destruir. Capítulo 12. Serpientes y serpientes marinas. En textos antiguos, otro elemento a explorar son las serpientes marinas que aparecen en las escrituras. En el libro de Job se menciona al Leviatán, una criatura inmensa que representa el caos marítimo. También en el Salmo 74 se describe cómo Dios divide las aguas del mar, aplasta las cabezas de los monstruos marinos y rompe las cabezas del Leviatán. Estas imágenes muestran a Dios como vencedor sobre el caos primordial representado por serpientes gigantes. En la mitología cananea, Baal vence a Yam y a Lotan, serpientes marinas. ¿Podría la serpiente de Edén ser una versión domesticada de estos monstruos marinos? Es posible que el relato del jardín haya suavizado la figura del caos y la haya presentado como un ser terrestre, convirtiéndolo en un interlocutor más cercano. La presencia de serpientes en el mar y en el cielo también aparece en culturas americanas. Para los aztecas, la serpiente emplumada une el cielo y la tierra. Para los pueblos costeros, las serpientes marinas son espíritus de la tormenta. Esta multiplicidad de serpientes sugiere que la humanidad ha visto en estos reptiles símbolos de fuerzas incontrolables, a la vez de sabiduría. Al reinterpretar a la serpiente del Edén, podemos conectar su figura con estas serpientes míticas, entendiendo que el relato bíblico se inserta en una tradición global de serpientes cósmicas. Capítulo 13. El papel de la serpiente en la alquimia y la magia en la alquimia medieval. La serpiente reaparece como símbolo del proceso de transmutación. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representa el ciclo eterno de la materia transformándose. La unión de los opuestos, la materia prima que se consume a sí misma para renacer en otra forma. Los alquimistas veían en la serpiente un reflejo de su propia búsqueda, a la transformación del plomo en oro, y, más importante, la transformación del alma. La serpiente también está presente en el caduceo de Hermes, símbolo de la alquimia y de la unión de energías. Este caduceo, con dos serpientes entrelazadas, representa el equilibrio de las fuerzas opuestas y la ascensión espiritual. En la magia y el ocultismo, las serpientes son guardianas de secretos. Se habla de la energía serpentina que se eleva por la columna vertebral en algunas prácticas de yoga y meditación. Esta energía, conocida como Kundalini, despierta el potencial espiritual y lleva a estados de conciencia superiores. Las serpentinas energías en el cuerpo se representan con dos serpientes enroscadas alrededor de una vara, igual que en el caduceo. Todo esto nos habla del papel de la serpiente como símbolo de transformación interna y de ascenso espiritual. Si la serpiente de Edén fue un incitador al conocimiento, podría entenderse como la primera chispa de una alquimia espiritual que nos conduce a ser algo más que criaturas inocentes. Capítulo 14. Serpientes en la cultura popular contemporánea. Las reinterpretaciones de la serpiente no se limitan a los textos antiguos y las tradiciones esotéricas. El cine, la literatura y el arte contemporáneos han explorado su figura de maneras novedosas. Películas como The Matrix retoman el motivo de la elección entre la ignorancia y la verdad, presentando personajes que ofrecen conocimiento a aquellos dispuestos a despertar. En la saga de Harry Potter, la serpiente es un símbolo ambivalente. Puede ser la mascota del antagonista, pero también un medio para hablar con animales y un elemento de poder. En series modernas, el personaje de la serpiente se reinterpreta como guardián de secretos ancestrales o como fuerza liberadora que desafía a autoridades corruptas. En la literatura,
Autores como Jorge Luis Borges juegan con la figura del Ouroboros y los laberintos serpenteantes para explorar el infinito y el conocimiento. En la música, bandas y compositores utilizan la serpiente como metáfora de tentación, renacimiento y sabiduría. En la pintura, artistas abstractos se inspiran en la forma sinuosa de la serpiente para representar el movimiento de la vida. Estas representaciones modernas muestran que la serpiente sigue siendo relevante y que su reinterpretación continua mantiene viva la conversación sobre su significado. Capítulo 15. Implicaciones teológicas de reinterpretar a la serpiente. Si aceptamos que la serpiente de Edén podría ser algo distinto al mal absoluto, esto tiene implicaciones para la teología. En el pensamiento cristiano tradicional, la serpiente se equipara con Satanás, el enemigo de Dios. Sin embargo, esta identificación se produce gradualmente. En el texto de Génesis, la serpiente no se llama Satanás. Solo más tarde, en libros de sabiduría y en el Nuevo Testamento, se vincula a la serpiente con el adversario. Reinterpretar a la serpiente exige revisar cómo entendemos el origen del mal y el papel del libre albedrío. Si la serpiente no es un demonio, ¿qué lugar ocupa la tentación y el pecado en la narrativa? Es posible que el relato no busque demonizar, sino explicar la transición de la inocencia a la moralidad. Algunos teólogos contemporáneos proponen que la caída no fue una tragedia absoluta, sino una etapa necesaria en el plan divino. Según esta lectura, Dios permite que la serpiente hable porque quiere que la humanidad se desarrolle. La expulsión del Edén no es un castigo final, sino un envío al mundo para ejercer el cuidado, la creatividad y la responsabilidad. En esta visión, la serpiente forma parte del diseño divino y su rol es esencial, no accidental. Esta idea puede resultar liberadora para quienes ven el mundo en términos de evolución espiritual y no de condenación eterna. Capítulo 16. A lecturas feministas y decoloniales del Edén. Reinterpretar al engañador también implica considerar cómo las narrativas han sido usadas para oprimir o liberar. Desde una perspectiva feminista, la culpabilización de Eva por escuchar a la serpiente ha sido un instrumento para justificar la subordinación de las mujeres. Sin embargo, al leer el texto de nuevo, notamos que el hombre come del fruto sin debate, compartiendo la responsabilidad. La serpiente no se dirige exclusivamente a la mujer, sino que involucra a ambos. Reinterpretar a la serpiente como portadora de sabiduría permite reivindicar la búsqueda de conocimiento femenino y cuestionar estructuras patriarcales. Desde una perspectiva decolonial, podemos preguntar si la serpiente simboliza tradiciones que fueron demonizadas por la cultura dominante. Las deidades serpentinas de pueblos vecinos podrían haber sido recodificadas como engañosas para disuadir a la gente de seguir cultos distintos. Reconocer la diversidad de tradiciones nos ayuda a comprender la riqueza espiritual de los pueblos y evita que una narrativa se imponga como única. Al reinterpretar a la serpiente de forma más inclusiva, se abre la puerta a valorar la pluralidad religiosa y cultural. Capítulo 17. La serpiente. En el arte sagrado a lo largo de la historia, artistas religiosos han representado al Edén de diversas maneras. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pinta a la serpiente con cuerpo de mujer enroscada en el árbol, resaltando la sensualidad del engaño. En mosaicos bizantinos, aparece una serpiente con cabeza de dragón, enfatizando su carácter monstruoso. En miniaturas medievales, la serpiente se dibuja con rostro humano, sugiriendo una inteligencia. En pinturas renacentistas, el color verde y la piel escamosa de la serpiente contrastan con el rubor de Adán y Eva. Estos detalles visuales no son neutrales. Cada artista transmite una interpretación del personaje. La serpiente puede ser hermosa o horrible, sutil o amenazadora, según el mensaje que se quiera transmitir. En la iconografía ortodoxa oriental, Adán y Eva a veces aparecen arrepentidos, mientras la serpiente se retira. En el arte islámico, se evitan representaciones figurativas, pero la historia del Edén se cuenta en miniaturas, con símbolos y colores. Estas diferencias muestran que cada comunidad religiosa se relaciona con la serpiente de manera distinta. Al explorar estas obras, comprendemos cómo las imágenes moldean nuestra percepción del relato. Reinterpretar a la serpiente implica también reconsiderar las imágenes que la han acompañado y cómo nos han influido. Capítulo 18. Influencias literarias y filosóficas posteriores. El relato de la serpiente ha inspirado a numerosos escritores y filósofos. John Milton, en su poema El paraíso perdido, desarrolla la figura de Satanás como serpiente y líder de una rebelión en el cielo. Milton describe a Satanás con rasgos de héroe trágico, lo cual complejiza su carácter. La serpiente de Milton es inteligente, elocuente y orgullosa. En la obra de William Blake,
la serpiente simboliza la energía creativa reprimida por la moralidad rígida. Friedrich Nietzsche ve en la serpiente del Edén un símbolo de la sabiduría reprimida por la moral judeocristiana. Para algunos románticos, la serpiente representa la naturaleza salvaje frente a la civilización. Estos enfoques demuestran que la serpiente es un símbolo dinámico, que cada generación reinterpreta para expresar sus preocupaciones y aspiraciones. La filosofía moderna ha utilizado a la serpiente para discutir la libertad, la transgresión y la creatividad. Al estudiar estas obras, podemos ampliar nuestra comprensión del mito y aplicarlo a nuestras vidas. La serpiente puede enseñarnos a cuestionar lo que nos dicen, a buscar el conocimiento y a aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. Capítulo 19. A la serpiente y las ciencias modernas. Aunque la historia de la serpiente es mítica, también podemos buscar sus resonancias en la ciencia. La serpiente despierta temor y fascina por su veneno y por su movimiento. Sus toxinas han sido estudiadas para desarrollar medicamentos. La neurotoxina de ciertas serpientes se utiliza para tratar afecciones neuromusculares. Los biólogos admiran la capacidad de las serpientes para detectar calor y vibraciones, cualidades que simbolizan una percepción más allá del humano. ¿Podría la serpiente ser un símbolo de una percepción ampliada, de la conciencia que ve más allá de lo evidente? La ciencia nos enseña que las serpientes juegan un papel vital en los ecosistemas, controlando plagas y manteniendo el equilibrio. Así, incluso en el mundo natural, la serpiente se presenta como un agente de regulación, no simplemente de destrucción. En la psicología evolutiva, se ha sugerido que los humanos desarrollaron un miedo innato a las serpientes, porque nuestros ancestros necesitaban estar alerta a las amenazas. Este miedo ancestral se asocia con respuestas automáticas en el cerebro. Al mismo tiempo, la serpiente despierta curiosidad. Esta dualidad, miedo y fascinación, se refleja en el relato del Edén. En la serpiente, atrae y asusta, promete y amenaza. Este doble efecto es clave en su poder simbólico. Capítulo 20. Valorando el mito y la diversidad de interpretaciones. ¿Por qué reinterpretar la serpiente? Porque los mitos no son estáticos, son historias vivas que evolucionan con la cultura y nos ayudan a reflexionar sobre la condición humana. La serpiente de Edén ha sido usada para justificar opresión, pero también para promover la búsqueda de sabiduría. Al reexaminarla, podemos liberar su poder transformador y evitar su uso manipulador. No se trata de negar la tradición, sino de enriquecerla. Ver en la serpiente a un símbolo complejo nos ayuda a reconocer la riqueza de los textos antiguos y a conectar con otras culturas. También nos enseña a no aceptar una sola lectura como definitiva, sino a dialogar con diferentes perspectivas. En la era de la información, donde las narrativas se viralizan rápidamente y se crean identidades basadas en relatos simplificados, reinterpretar la serpiente es un acto de resistencia intelectual. Significa defender la complejidad frente al reduccionismo y recordar que los símbolos pueden tener múltiples capas. La serpiente de Edén puede ser un engañador, un maestro, un adversario, un aliado. Cada interpretación revela algo sobre quien la formula. Capítulo 21. En conclusión, y llamada al despertar al final de este viaje, hemos visto que la serpiente del Edén es más que el villano de una historia moralista. Es un símbolo antiguo con raíces en culturas de todo el mundo, asociado con la sabiduría, la fertilidad, la creación y la destrucción. Es un catalizador del despertar moral y psicológico de la humanidad. Es un espejo que refleja nuestras luchas internas entre obedecer y descubrir, entre permanecer en la inocencia y asumir nuestra libertad. Reinterpretar a la serpiente no trivializa el relato bíblico, sino que lo enriquece y lo hace relevante para nuestros tiempos. A partir de ahora, cada vez que escuches la historia del Edén, recuerda que la serpiente puede hablarnos de maneras inesperadas. Puede invitarnos a cuestionar lo dado, a buscar conocimiento, a reconocer que nuestras decisiones dan forma a nuestro destino. Te animo a profundizar en estas perspectivas, a abrirte a la sorpresa y a compartir este viaje con otros. No olvides suscribirte a The Secret Bible y hypear este contenido. Juntos podemos seguir explorando los enigmas de las Escrituras y descubrir que los personajes que creíamos conocer guardan secretos que esperan ser revelados.